24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El plazo para que el candidato Yacu Pérez y el movimiento Pachacutic presenten información complementaria a su recurso vence a la medianoche de hoy. Si no lo hacen, su recurso sería rechazado. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. No hay una información exacta sobre si lo harán y a qué hora lo entregarán. Empezamos con este tema y a esta hora hacemos contacto con Daniela Valencia, que está en el Tribunal Contencioso Electoral, para conocer si ya acudieron hasta allá. Hola Daniela, cuéntanos por favor. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, nosotros permanecemos en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral, donde se espera que hasta medianoche el movimiento Pachacutic, con su candidato a la presidencia, Yacu Pérez, entreguen la información complementaria a su recurso, información que solicitó el juez Fernando Muñoz para poder acreditar el recurso. Entre ellas, por ejemplo, que se aclare y acredite las calidades con las que comparecen, también los medios de prueba y los fundamentos del recurso. En caso de no hacerlo, quedarían en firme los resultados del Consejo Nacional Electoral, es decir, tanto Guillermo Lasso como Andrés Arauz pasarían a segunda vuelta el próximo 11 de abril. Nuestra compañera María Gracia Acosta ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. Menos de 12 horas le queda al movimiento Pachacutic y al candidato presidencial Yacu Pérez para complementar lo solicitado por el Tribunal Contencioso Electoral en el recurso subjetivo contencioso electoral presentado el día lunes. Según su abogado Julio César Sarango, completan lo requerido, que básicamente son cuestiones de forma. Porque la prueba está ya aportada al Consejo Nacional Electoral con el auxilio que nos prescribe el artículo 245 del Código de la Democracia, pues ellos están en la facultad de pedir todo el proceso que se ha remitido hacia el Tribunal de lo Contencioso Electoral para que ellos puedan resolver, analizar jurídicamente de acuerdo con la ley y la Constitución, pues, y proceder a aperturar las urnas, de ser posible, ¿no? Ellos aspiran a que el Tribunal Contencioso Electoral dé paso a su recurso y se pueda realizar un recuento correspondiente a más de 20,000 actas. Para que se pueda detectar todas las inconsistencias que han existido, se puede abrir las urnas hasta un 10% cuando exista más de un 1% de inconsistencias, y aquí hay menos de un 1%. Recordemos que las pruebas que ha presentado el señor Pérez es de miembros de juntas receptoras del voto, el llenado de las actas, nada más. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral está a la espera de las decisiones que tome el tribunal. Y según el consejero Cabrera, han iniciado ya en concreto con la organización del debate presidencial para el 21 de marzo. Se está también trabajando en conformar ese comité asesor en los cuales formulan las preguntas que son posteriormente sorteadas, etcétera. Entonces, estamos ya trabajando con miras a ese tema. Y también dicen que insistirán en la capacitación para los miembros de juntas receptoras del voto. Además, recuerdan a quienes no acudieron al sufragio en la primera vuelta. No asisten a la segunda vuelta, tendrán el doble de la sanción. El Tribunal Contencioso Electoral tiene 2 días para aceptar o no el trámite presentado por el movimiento Pachacutic y en caso de aprobarlo, cuentan con 15 días como plazo legal para dar una respuesta. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Recordemos que con este recurso el movimiento Pachacutic espera que se realice el recuento de al menos 27,000 actas y se rectifiquen los resultados. Sin embargo, el pasado 26 de febrero, el Consejo Nacional Electoral anunció que de estas actas, solo 31 cumplían con los requisitos legales para la apertura de urnas. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. Ecuador recibirá 756,000 vacunas contra el coronavirus hasta mayo provenientes del programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte de las dosis serían de la farmacéutica AstraZeneca.
Buenas noticias para el país llegaron por parte de la Organización Mundial de la Salud. El programa COVAX, creado por la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi, enviará a Latinoamérica 26 millones de vacunas contra el coronavirus hasta mayo. De acuerdo con la lista de distribución publicada, a Ecuador le corresponderían 756,000 dosis. Aunque la mayoría de las vacunas que han llegado ya a países como Colombia son de AstraZeneca, adicionalmente se enviarán hasta mayo 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que también colaboran con COVAX. Para el exministro de Salud, Luis Sarracín, con más vacunas se alcanzará una inmunización mucho más rápido. Es obvio que mientras mayor cantidad de personas se vacunen, la inmunidad de la población va a subir, puesto que habrá una buena generación de anticuerpos y eso dará un espectro de mayor protección a los ciudadanos, ya que la cobertura será mayor indiscutiblemente. Sarracín forma parte de la veeduría que el municipio de Guayaquil conformó para que acompañe el proceso de vacunación que impulsa el Cabildo. El también médico dijo que las dosis que se logren importar servirán para inmunizar a la población más vulnerable, incluso si ésta ya fue contagiada. Tanto para seguridad de ellos, se les dará una aplicación de la vacuna para fortalecer su capacidad defensiva, que es lo saludable y lo conveniente. Por su parte, el nuevo ministro de Salud, Rodolfo Farfán, confirmó que el país continúa recibiendo vacunas. Este miércoles llegó un cuarto lote, por lo que Ecuador ha obtenido hasta ahora poco más de 73,000 dosis, con lo que inicia la fase 1 de vacunación masiva. El objetivo es inocular a más de 2 millones de personas, entre personal sanitario, adultos mayores, fuerzas del orden y bomberos, personal de recolección de desechos. El gobierno ha confirmado que este año llegarán al menos 20 millones de vacunas de diferentes farmacéuticas. Joana Ramos, 24 horas. Brasil es el nuevo epicentro mundial de la pandemia del coronavirus tras batir el récord de muertes por COVID-19 por segundo día consecutivo. Sao Paulo y Río de Janeiro anunciaron nuevas restricciones para tratar de contener el número de contagios. Con 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas, Brasil batió un nuevo récord diario por muertes por COVID-19. Se trata del segundo día consecutivo en el que el gigante latinoamericano alcanza un récord diario de muertes tras las 1.641 contabilizadas en la víspera. De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por causa del COVID-19 asciende a 259.271. Además, el país detectó 71.704 casos de la enfermedad en las últimas 24 horas, la segunda peor cifra de contagios diarios durante la pandemia. Y es que a medida que aumentan los casos, más hospitales están al borde del colapso, por lo que los trabajadores de salud estatales continúan pidiendo medidas de bloqueo más estrictas para reducir la propagación del coronavirus. Esta situación obligó a las autoridades locales a incrementar las medidas de restricción a la circulación de personas y el cierre de algunas actividades. El estado de Sao Paulo, por ejemplo, volverá a la fase roja, que solo permite actividades esenciales de las áreas de salud, alimentación y transporte público, así como de escuelas e iglesias. Vamos a enfrentar en las 2 próximas semanas las 2 peores semanas de la pandemia en Brasil desde marzo del año pasado. Asimismo, Río de Janeiro, una de las ciudades de Brasil más golpeadas por el coronavirus, decretó hoy un toque de queda nocturno y el cierre de cualquier tipo de actividad comercial en sus playas durante una semana debido al avance de la pandemia. Las nuevas restricciones entrarán en vigor a partir de este viernes y se mantendrán vigentes al menos hasta el 11 de marzo. Hasta el momento, solo el 3.8% de la población brasileña ha sido vacunada, por lo que el ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, anunció que el gobierno pretende adquirir 138 millones de dosis de las vacunas desarrolladas por el consorcio Pfizer-BioNTech y Janssen, la filial de Johnson & Johnson. Angie Torres, 24 horas. Corre el tiempo para que la Corte Constitucional se pronuncie frente al veto por inconstitucionalidad que envió el Ejecutivo a la Ley de Extinción de Dominio. Los miembros de la Comisión de Participación de la Asamblea ya enviaron un informe defendiendo la retroactividad y la imprescriptibilidad de la normativa. Los 30 días que tiene la Corte Constitucional para decidir sobre el veto del Ejecutivo a la Ley de Extinción de Dominio culminan el 28 de marzo, pues el pasado 27 de febrero la Comisión de Participación envió el informe sobre los 4 artículos que vetó el Ejecutivo por inconstitucionales.
aprobamos ese informe y nos ratificamos, por supuesto, en la base constitucional de todos estos principios fundamentales de la ley. Montaño se refiere a que defendieron los principios de imprescriptibilidad y retrospectividad para que se mantengan en la ley, pues son los que el Ejecutivo objetó por inconstitucionales, porque dice se van en contra de la seguridad jurídica. Si retira la retrospectividad, la imprescriptibilidad, imposibilita el hecho de poder recuperar los bienes mal habidos, la plata robada. Además, vetó por inconstitucionalidad la creación del Fondo Especial de Extinción de Dominio. Esto ya fue adelantado por este legislador. Yo decía que esto efectivamente puede estar en contra de lo que establece el artículo 298 de la Constitución respecto a las preasignaciones. Las buenas intenciones siempre van a tener su límite en lo que establece la Constitución y la ley. Los asambleístas consideran que será letra muerta si la Corte no da luz verde a estos artículos, pero para este constitucionalista no es así. No se puede decir que la lucha de la corrupción depende de esta ley, sino que ya tenemos las herramientas eficaces dentro del Código Orgánico Integral Penal. Además de estos temas, la comisión resolverá la siguiente semana las otras 23 observaciones parciales para allanarse o ratificarse en lo que aprobaron. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El gobierno remitirá en los próximos días el proyecto de ley Violeta, que contempla algunos incentivos para las empresas con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las mujeres. El proyecto está listo y espera la firma del presidente de la República. El proyecto de ley Violeta, así denominado en homenaje a la mujer, cuyo día clásico es la próxima semana, crea una serie de incentivos para que las empresas prefieran contratar mujeres y acojan esquemas de promoción a cargos generalmente ocupados por hombres. Hay una deducibilidad adicional de 150% para las empresas que generen nuevas plazas de trabajo y que dediquen esas plazas de trabajo a las mujeres. Por lo tanto, mientras más empleos se generen y mejor se les pague a las mujeres, más van a ganar todos. El proyecto de ley está listo, solo espera la firma del presidente y el momento adecuado para remitirlo a la Asamblea. Es un articulado corto, dice el ministro, pero trata de corregir algunas distorsiones en el ámbito laboral de la mujer. Un camino de transición para que las mujeres logren llegar a cargos directivos en las empresas de una manera mucho más adecuada y que por lo tanto se tomen mejores decisiones que también van a ayudar a su vez a generar más equidad. También establece temas para compartir tiempos y beneficios de maternidad con los esposos, por ejemplo, si así lo deciden las madres empleadas en una empresa. Temas de acción afirmativa para cargos públicos, entre otros. Estamos generando un incentivo para que más mujeres que están en estos momentos en carreras de educación dual puedan acceder a aquellos sectores de la economía donde se crean empleos de calidad, pero que se van solamente a hombres. Sectores científicos, sectores relacionados con ingenierías, con la construcción, con el transporte, etc. Las empresas que acojan estas disposiciones tendrán beneficios tributarios y de régimen de pasantías, entre otros, que les beneficiará mientras se corrigen distorsiones laborales en favor de la mujer. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Pese a los créditos e ingresos por matrículas estudiantiles, la Universidad Tecnológica Equinoccial reconoce haber caído en iliquidez desde hace varios años. La polémica con el Instituto de Seguridad Social de la Policía solo fue el detonante de una administración universitaria que arrastra cerca de 2 años de problemas, incluso con el IES. Su rector ha preferido evitar declaraciones, pero la Universidad UTE tiene un abogado para cada caso. Carlos Riofrío es el procurador externo y explica que la UTE es una institución con más de $100 millones en patrimonio. No obstante, reconoce que la iliquidez los tiene en jaque. Es cierto, no había una liquidez como la que debía tenerse para honrar las obligaciones, debido a que la administración anterior fue una administración que ya dejó unos enormes huecos financieros. Y así fue que el ISPOL tocó sus puertas para ofrecer la supuesta inversión que terminó siendo un crédito por el que ahora debe más de $7.8 millones. Río Frío dice desconocer los acuerdos alcanzados entre ex autoridades del ISPOL y de la UTE. Que se descubran a los autores que hayan hecho estas operaciones y peor si es concertadas a través de un grupo mafioso. No conozco que haya sido el señor Luzuriaga, que es el director de riesgos del ISPOL en esa época.
No todo queda allí, pues esta universidad también compró una clínica en Quito y todo mientras le ahogaban las deudas. Y quizá la deuda más preocupante es la que mantiene con el IES. Hasta junio del año pasado superaban los $7 millones. Decenas de docentes y ex empleados han denunciado que llevan 22 meses sin poder acceder a la seguridad social. Se habrían detectado, por ejemplo, la retención ilegal de las aportaciones de los empleados, el incumplimiento de convenios de pago, trabajadores impagos, no hay prestaciones para los trabajadores y tampoco los jubilados. Ellos piden mantener su identidad protegida, pero no son pocos los que reclaman también el pago de salarios atrasados desde hace varios meses. Ocurre que la crisis de la UTE, según su abogado externo, tiene relación con la falta de ingresos por las matrículas de los estudiantes, además de la falta de las asignaciones estatales, por efectos de la pandemia y también el caso ISPOL. Una universidad que se jacta de solvencia, aunque a la par tiene compromisos incumplidos con el IES y la seguridad social de la policía. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Revisamos más noticias. El ministro de Gobierno confirmó que el arma encontrada en el estero salado de Guayaquil fue utilizada en el asesinato de Efraín Ruales. Además, se dictó prisión preventiva para alias Alvarito por su presunta participación en el caso. Luis Alfredo Zúñiga informa. La noche de este miércoles se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Álvaro Bolívar C., alias Alvarito, por su presunta participación en el asesinato del presentador Efraín Ruales. Durante la diligencia, el juez de la Unidad de Garantías Penales, Iván Tricio, le dictó prisión preventiva. El fiscal del caso, Víctor González, presentó varios elementos como el protocolo de autopsia, la inspección ocular del lugar y demás evidencias, además de la versión de Alex C., conocido como Casquete, otro de los detenidos y procesado por el robo del vehículo usado en el crimen. La Fiscalía señaló que con esto se inicia la instrucción fiscal de 90 días por el delito de asesinato para alias Alvarito, quien fue trasladado en horas de la tarde del miércoles a Guayaquil, luego de ser capturado en Río Verde, provincia de Esmeraldas. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó además que el arma encontrada en el estero salado de Guayaquil sí fue usada en el asesinato del presentador. Y se trabaja para establecer los autores intelectuales, la motivación de este asesinato. Luego de haberse hecho las pericias correspondientes y en cotejo con los indicios balísticos encontrados en la escena del delito, se estableció que el arma encontrada en el estero salado en Guayaquil es la que fue utilizada para asesinar a Efraín Ruales. En lo que tiene que ver a los autores materiales, está claro que fueron sicarios contratados. Parte de lo que se presume fue el pago de este contrato ha sido recuperado durante la investigación. La policía informó además que el arma encontrada fue usada en otros 2 delitos ocurridos en noviembre de 2020. En este caso también se tiene el auto que habría sido usado en el asesinato de Ruales. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, señaló que con los indicios que se tienen hasta ahora, están más cerca de encontrar a los autores intelectuales en este caso, aunque aún se manejan varias líneas de investigación. Al menos 6.000 reos podrían acogerse al régimen semiabierto en Ecuador, más conocido como prelibertad, lo que ayudaría a reducir el hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, acceder a este beneficio para quienes sí cumplen con los requisitos establecidos en la ley no es nada sencillo. Según SNAI, en Ecuador actualmente hay 38.693 personas privadas de libertad y la capacidad de los centros de rehabilitación social es de 29.897 PPLs. Es decir, hay una sobrepoblación de 8.796 reos en los centros carcelarios, lo que se traduce en hacinamiento y por tanto en falta de control. Pero al mismo tiempo son por lo menos 6.000 los presos que podrían salir en libertad aun cuando no hayan cumplido su sentencia a cabalidad, acogiéndose al régimen semiabierto, más conocido como prelibertad. Es cuando la persona cumple afuera, lo que le falta por estar en un centro de rehabilitación social para cumplir con el total de la condena. Basta el cumplimiento del 60% de la pena por el cometimiento de un delito leve y la demostración de un cambio de buen comportamiento. Son 2 requisitos que no siempre se cumplen. El más claro ejemplo es el de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña o JL. Ya fallecido líder de la banda de Los Choneros, cumplió solo 6 años de prisión de 20. Había sido sentenciado como coautor de un asesinato
asesinato, lo que no es un delito leve. Sin embargo, una jueza de garantías penitenciarias le aceptó el pedido de prelibertad. En cuanto a su comportamiento, desde el CRS de Cotopaxi, JL comandaba una organización delictiva acusada de sicariato y narcotráfico. Todos creen que tienen derecho a la prelibertad. Esto debería no considerarse un derecho, sino que si el PPL se ha comportado muy bien, ha participado en los ejes de rehabilitación, el informe psicológico, psiquiátrico, el informe de la trabajadora social señala que es una persona que ha cambiado, desea salir a la sociedad, debería acogerse a la prelibertad. Para los reos que sí cumplen con todos los requisitos, en cambio, acogerse a la prelibertad no resulta para nada sencillo. Causa del hacinamiento también ha venido a ser la falta de despacho de estos recursos por parte de los jueces de garantías penitenciarias, presumiendo que es una carga laboral. O porque el sistema es tan corrupto que no les permite acceder a que puedan ser beneficiarios de aquí. Además, quienes logran la prelibertad casi siempre vuelven al penal. Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación Social, cita una alarmante estadística. De cada 10 PPLs, 8 regresan al sistema penitenciario. E Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, dice que se debe a la falta de una oportunidad. El PPL sale de la cárcel con una mano en el bolsillo, entonces el Estado debería darle un apoyo de 3-6 meses hasta conseguir trabajo. Falta todavía trabajar por parte del Estado para que sea la empresa pública o privada den las oportunidades y puedan reinsertarse a la sociedad. Luisa María Heredia, 24 horas. Y más de 500 policías se incorporaron desde hoy a las labores de patrullaje en los distritos más conflictivos de la zona 8. Isaac Jacome informa. Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona 8, 512 nuevos policías entre hombres y mujeres se incorporan a las labores en Guayaquil, Durán y San Borondón. Los agentes recibieron charlas de inducción en torno a la situación actual del territorio en materia de seguridad, la operatividad policial y políticas de trabajo, previo a que asumieran sus responsabilidades profesionales. Los uniformados fueron presentados por el comandante de la zona 8, César Zapata, quien mencionó que serán ubicados en los distritos más conflictivos. Ellos se graduaron la semana anterior, se graduaron como policías nacionales. Ellos irán a todos los distritos, a los 12 distritos que tiene aquí el distrito metropolitano de Guayaquil, pero vamos a poner más hincapié en la focalización en determinados distritos como son en Esteros, en Portete, en Durán. El comandante también manifestó que estaba seguro que la permanencia de cada uno de los nuevos técnicos operativos será fundamental para contribuir con la seguridad y bienestar en la comunidad. En Guayaquil se ubicarán 448 nuevos uniformados, mientras que para Durán serán enviados 54 y a San Borondón 10 para intentar bajar los índices delictivos y el microtráfico. Esta semana terminará la liquidación de la empresa pública a cargo de la administración de 5 centros de alto rendimiento que se construyeron en el gobierno anterior. Una vez terminado el proceso, estos espacios pasarán a manos de la Secretaría del Deporte. Monumentales, equipados, pero vacíos. Según información de la empresa pública a cargo de su administración, la ocupación máxima de los centros de alto rendimiento fue de apenas la mitad de su capacidad en el mejor de los momentos. En el gobierno anterior se destinaron 246 millones de dólares en la construcción de 5 de estos espacios, que apuntaban a acoger al deporte élite del país. Se levantaron en Durán, Cuenca, Macas, Valle del Chota y Río Verde en Esmeraldas. El desafío fue durante años buscar que se puedan mantener con ingresos generados, pero eso no pasó. En 2018 el presupuesto para el mantenimiento de todos los centros se redujo a 3,5 millones de dólares y en 2020 ocurrió lo que parecía inevitable. La empresa pública creada para su administración, CARP, entró en liquidación. Ese proceso terminará esta semana. Unos 6-7 millones de dólares en los activos y en los pasivos estaríamos hablando de cerca de 1.5-1.2 millones de dólares. Tras eso, la Secretaría del Deporte asumirá la administración de 4 de los 5 centros, pues el de Macas está ya a cargo del municipio. El desafío, cuenta la titular de esa cartera de Estado, Andrea Sotomayor, será buscar alianzas para reabrir estos centros que han permanecido cerrados durante la liquidación y donde el abandono ha ido ganando espacio. El alcalde de Río Verde está interesado, en su momento Ulises de la Cruz hizo una petición por el de Carpuela, pero si tenemos un partner que vaya o esté interesado en un centro de alto rendimiento y que quiera darle uso, sobre todo deportivo, pero social también podría ser, podríamos después de un análisis que sea considerado por la Secretaría, entregarlo. En Ecuador, 295 deportistas forman parte del plan de alto rendimiento. 17 de ellos clasificaron a las Olimpiadas. Sotomayor cree que se construyeron más centros de los que realmente se necesitan. Y hoy asegura,
no hay presupuesto para mantenerlos. Se construyeron, tal vez muchos, a mi criterio personal y técnico también, que es real, hay que tener un presupuesto para mantener los centros de alto rendimiento, eso es real. Y en este momento es una situación complicada económicamente. La liquidación de CRP fue ordenada en el decreto ejecutivo 1123, en el que también se dispuso la extinción de Ferrocarriles del Ecuador y de la empresa pública Ecuador Estratégico. Con imágenes de Edison Choco en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.